Vamos a hablar ahora con el amigo Javier Almunia. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tú eres el nuevo director de la Fundación Loro Parque. Oye, ya tú de todas maneras trabajabas para la compañía, para el grupo. Sí, he trabajado en la Fundación durante 20 años prácticamente. He sido educador, luego he sido director adjunto y ahora soy el director. ¿Qué es la Fundación Loro Parque? Para los que a lo mejor no la conozcan, que deben de ser pocos. Sí, bueno, todavía hay gente que lo confunde un poco con el Loro Parque, ¿no? Pero somos realmente una parte del Loro Parque, aunque somos una fundación independiente que nos ocupamos de hacer todo el trabajo que tiene que ver con la educación ambiental, con la investigación científica y con la conservación de las especies amenazadas en la naturaleza, además de hacer cuestiones de sostenibilidad y residuos, ahorro energético. Y Javier, ¿cómo se mantiene la Fundación? ¿Cómo logra esos objetivos, desarrollar esos proyectos que ustedes ponen en marcha? Se mantiene fundamentalmente con el apoyo del Loro Parque. El Loro Parque es el que financia la práctica totalidad de nuestro presupuesto. Entonces, es cierto que tenemos también empresas, organizaciones que nos ayudan, también vinculadas al Loro Parque de alguna manera, ¿no? Entonces, gracias fundamentalmente a la ayuda del Loro Parque y al de estos patrocinadores también, es como podemos hacer todo este trabajo, esta labor. Que en definitiva, la ayuda del Loro Parque les llega a través de la ayuda, a través de la colaboración o de la venta de entradas para cualquiera de las instalaciones de los turistas o de los isleños que acudimos al parque. Exactamente, sí. Toda la gente que acude al Aeroparque está realmente ayudando a hacer toda esta labor de conservación, educación y de investigación, porque casi un 10% de las entradas se dedica a la financiación del Aeroparque Fundación. Y aprovecho que te tengo aquí para preguntarte por la orca sorda Morgan, ¿Sí? Porque hace muy poquito hemos conocido que la justicia holandesa está respaldando al Loro Parque con este caso. Sí, exactamente. Y es la octava vez que una administración política o una administración judicial da la razón al Loro Parque y a las autoridades holandesas en que el animal tenía que traerse aquí porque no tenía ninguna alternativa, ninguna posibilidad de vivir en la naturaleza. ¿Y cuál es la polémica en torno a Morgan? Bueno, ahí se están viendo precisamente las imágenes del rescate. Este animal apareció prácticamente muerto, era piel y huesos, en las costas de Holanda, sin ningún rastro de su familia ni de su grupo familiar. Y gracias a todo el trabajo que se hizo en Holanda se pudo recuperar y se devolvió prácticamente a la vida. El problema es que a la hora, cuando ya estaba recuperada, el objetivo era devolverla al mar, pero como no estaba su familia y no había ninguna posibilidad de encontrarla, los expertos decidieron, en este caso, que debían eutanasiarla, es decir, debían matarla, o si se quedaba en cautividad tenía que ser en un grupo donde hubiera otros animales con los que se pudiera vincular. Y hay una serie de organizaciones, una serie de organizaciones animalistas que están en contra de esto y que están por liberarla sea cual sea, ¿no? Las circunstancias. O sea, si se liberara, imagínate, la mandamos a los océanos, ¿qué pasaría con...? En este caso, con la discapacidad que tiene, el animal no oye absolutamente nada, es condenarla a muerte, es condenarla a que no pueda encontrar comida, a que no pueda vincularse con otros animales y a que acabe muerta de inanición y apareciendo otra vez varada, seguramente. ¿Las orcas que están en el Loro Parque han sido sacadas de su hábitat natural? No. Excepto Morgan, obviamente, que fue un rescate, no fue una captura. Todas las demás son nacidas en cautividad, ya son segunda y tercera generación, es decir, los abuelos de estos animales fueron capturados en los años 70, los años 80, hace 40 años. Y ahora los animales que están en el parque son todos animales nacidos bajo cuidado humano. ¿Y cuál es el estado de salud de Morgan? Bueno, tiene un estado fantástico. Desde el momento en el que se detectó esa discapacidad que tenía, se adaptó la forma de comunicarse de los entrenadores con el animal y es como cualquier otro de los animales del grupo. Entonces estos animales tienen unos controles veterinarios mensuales, tienen unos sistemas de control tanto de su salud como de su bienestar absolutamente, privilegiados, ¿no? Ya querrían muchos animales de la naturaleza tener estas posibilidades. Y su salud es fantástica, está además embarazada, está probablemente a final de año, será el final de la gestación. Estos animales tardan 17 meses en dar a luz, o sea que es una gestación larga. Y bueno, estamos preparando toda la cuestión del nacimiento, ¿no? Tenemos ahí asesores externos que vienen, veterinarios especialistas que vienen de otros países para ir preparando un poco todo el nacimiento. Oye, dime una cosa, es curiosidad, cuando tú tocas una orca,
¿Qué sensación, cuál es la sensación de la piel? Pues por lo que me han contado, porque no he tocado ninguna orca, es una sensación como un huevo duro sin cáscara cuando está mojado. Tiene un tacto ¿sí? muy suave, es un tacto muy suave. Tiene una piel extraordinariamente suave, tanto que si le rascas simplemente se te queda toda la piel en las uñas, ¿sí? de color negro. La cambian muy rápidamente para tener una piel muy hidrodinámica y que puedan nadar muy rápido y no tengan resistencia con el agua. Tienen una piel muy lisa.